Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Hola a todos, bienvenidos a su programa Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Este es un programa de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Buenos días, estamos transmitiendo Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital desde la Universidad Tecnológica de Tabasco por sintonía UTETAP 102.5 FM. Su amiga Lisbeth Carrillo Ponte. Hoy me toca conducir este programa porque nuestra invitada de honor va a ser la titular del programa de Tooltics y hoy nos acompaña la maestra María Reina Guillermo. Reinita, es un gusto de verdad entrevistarte. Yo sé que a ella le encanta que la entreviste, ¿verdad? Así es. Entonces, pues hoy vamos a abordar un tema muy interesante que se llama cómputo en la nube. Y bueno, vamos a hablar sobre toda esta parte de los archivos en la nube, cómo respaldarlos. Sí. Me imagino que también esta parte de la seguridad o la privacidad sobre estos, riesgos, ¿no? Ajá. Bueno, pues vamos a empezar, Renita, y vamos a empezar con una pregunta muy simple, ¿no? Para que nuestros radioescuchas puedan comprender de qué se trata. ¿Qué es la nube? Sí, fíjate que es un término que se utiliza ya comúnmente, sin embargo, yo entiendo que hay muchas personas que todavía no saben qué es la nube, claro. Porque si lo tomamos de manera visual, claro. Pues ya sabemos que las nubes son las que están en el cielo, ¿no? Sí. Y pues no estamos hablando en términos de tecnologías de la información, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una herramienta, de una tecnología, por decirlo así, que nos ayuda o nos facilita la vida. Y aunque las personas no sepan qué cosa es la nube, Liz, la están usando todos los días. Constantemente. Sí, claro. De hecho, me llama la atención, es una herramienta. Entonces le pudiéramos llamar herramienta. Es que es un conjunto de muchas cosas, porque no solamente es hardware, también es software. Sí. Entonces son infinidad de cosas y como vamos a platicar aquí más adelante, hay diferentes tipos de nubes. Okay. Entonces la podemos definir como una herramienta. Sí, es un conjunto, mira, si vamos buscando una definición, básicamente diríamos que es un conjunto de servidores, de equipos muy especializados que están en alguna parte del mundo, que nos dan almacenamiento, que nos dan bases de datos, que nos dan redes, que nos dan software, que nos dan muchas cosas. Okay. Ahora, yo te decía que todos lo usan porque desde el momento en que alguien en su casa, por ejemplo, contrata un servicio de streaming para ver películas, para ver series, ya se está conectando a la nube, porque tú nada más lo pones en la televisión, pero ¿dónde está toda esa información? ¿De dónde la estás bajando? ¿A dónde estás accediendo? No sabes ni dónde está. Eso quiere decir que está en la nube. Entonces, cuando hablamos de la nube, hablamos de que nos conectamos a centros de datos, a centros de información, donde hay bastante información almacenada. Ahora, no solamente eso, cuando tú te conectas, por ejemplo, a la banca electrónica desde tu celular para hacer una transferencia, ¿a qué te estás conectando? A una nube. Ajá, cuando tú tienes un correo electrónico y te mandas o envías lo que son archivos, datos, cosas, te estás conectando a la nube, ¿no? ¿Y cuándo inicia todo esto? Si nos hablas un poquito de la historia, ¿cuándo empezamos a trabajar así? Fíjate que esto ha sido desde muchos años atrás. Aparentemente esto es nuevo y no es cierto. Mira, desde el momento en que uno tiene una cuenta de correo electrónico, la cuenta de correo electrónico tú no la tienes localmente en tu dispositivo, sino que estás accediendo a un servicio. ¿Cuándo hiciste tú una cuenta de correo electrónico? Ay, Dios, hace muchos años. Exactamente. Creo que hace muchos años. Pero entonces a partir de que generamos nuestro correo electrónico, es cuando empezamos a trabajar con la nube. Antes de esa era, ¿no había nube? Mira, es que, por ejemplo, desde los años 1960 a 1980, no fue tanto. Sí, se empezaron a hacer el boom, grandes computadoras que les llamábamos mainframes. A mí me tocó en la era escolar acceder a ese tipo de servidores, de equipos que eran unas máquinas, ¿no? Sí, eran unas máquinas enormes que solamente tenían terminales conectadas a esos equipos grandes. Cada pantalla no tenía un gabinete con el procesador, sino que simplemente se estaba conectando a un servidor y desde ahí tú veías en la pantalla un montón de cosas. Eso pasó por allá de 1960 a 1980. Posteriormente, de 1980 al año 2000, por ahí empezaron a aparecer las computadoras personales, los servidores locales. Y entonces se vio la necesidad de que las empresas, los negocios, tenían que tener un site donde hubiera
equipos especializados donde estuviera alojado la información. Todos los datos. Cambió, ¿no? Cambió de lo que te decía, de 1960 a 1980 cambió, y entonces ahora se habla de tenerlo localmente en el lugar. Disculpa mi ignorancia, pero esto es muy similar a decir que trabajábamos con algo analógico, a irnos a la parte digital. Así es, y se puede decir que se comenzó esto con la nube, se dejó de usar la nube y actualmente se volvió a regresar a la nube. Sí. Entonces, para los años 2000 se habla de virtualización y de centros de datos locales y de centros de datos que se fueron instalando en diferentes lugares. Cuando hablamos de un centro de datos, hablamos de lugares donde hay más de un equipo que está almacenando información. Vamos a suponer aquí en la universidad. Hace algunos años teníamos un servidor que tenía la base de datos donde estaba la matrícula de todos los alumnos y todos los sistemas. Hoy no está aquí, hoy está en otro lugar que no sabemos ni dónde, ¿no? Ajá. Entonces, en ese entonces, esa era el boom para lo que son los años 2000, empieza lo que es la parte de los centros de datos, y posteriormente, ya para el 2010, empieza nuevamente a hacer el boom de que ya no necesitas tener todo en un solo lugar, sino que lo puedes rentar. Puedes acceder a esos recursos sin necesidad de tenerlo localmente aquí en tu casa o en tu empresa, en tu organización. Es así como que en lugar de tener un almacén de datos físicamente, lo puedo tener o lo puedo adquirir o pedir a mi proveedor, por decirlo así. Es un modelo, si lo quieres ver como un modelo de negocios, de servicios en tecnologías de la información. Esto ha sido muy benéfico para las empresas, y ahí hablamos o empezamos a abordar un poquito, sin meternos tan a fondo, en lo que son las ventajas de tener una tecnología de nube. ¿Por qué? Porque para que una empresa pudiera funcionar y pudiera tener los servicios digitales, tenía que invertir muchísimo en infraestructura tecnológica de servidores, de switches, de router, ¿no? Muy caro, muy costoso, y mantenerlo todavía más. Todo tiene un tiempo útil, y después de ese tiempo había que renovarlo, y lógicamente es muy costoso. Ahorita, ¿qué pasa? Con la tecnología de la nube hay muchas empresas que le han invertido a centros de datos en diferentes partes del mundo, y ellos tienen centros de datos que lo rentan a las empresas. Si tú quieres poner un negocio y necesitas una base de datos, almacenar información, pero también necesitas tecnología en línea y muchos otros servicios, ya no necesitas tú hacer la infraestructura dentro de tu organización, sino simplemente la rentas. Sí. Simplemente la rentas, y eso tiene muchísimas ventajas porque te ahorras muchos gastos, te ahorran muchos costos. Bueno, para puntualizar un poquito, si nosotros estamos hablando, de la nube, ¿cuáles son sus características específicas? O sea, si las podemos mencionar. Claro que sí. Mira, una de ellas es el acceso de baja demanda. ¿Qué significa esto? Y esto entra dentro de las ventajas que puede tener usar la nube. Las personas ya no tienen que depender de que si van a funcionar o si está funcionando el equipo que tienen dentro de la empresa, sino que van a utilizar los recursos que tienen allá en la otra empresa que están rentando. La disponibilidad va a ser inmediata siempre y cuando tengas una conexión de internet. No hay prácticamente que vas a tener a ese proveedor que te está dando que lo tengas aquí, sino que simplemente lo contratas, como cuando contratas un servicio de streaming. Tú sabes que tienes el servicio y que tienes el acceso, exactamente. Simplemente necesitas una interfaz por la cual acceder. Y otra cosa es que puedes tener el acceso desde cualquier lugar. Mira, a mí me ha pasado y a mis alumnos le ha pasado que de repente tienen que entregar una tarea o tienen que hacer una presentación. No traje la USB, el disco duro ya me falló, no tengo la información. O se dañó el archivo en la USB. Cuando tú tienes una nube contratada o cuando tú tienes acceso a una nube, esa información está disponible en cualquier dispositivo que esté conectado a internet. Hablamos de tableta, hablamos de teléfono, hablamos de computadora, hablamos de que pido prestado un equipo y yo accedo a la información. Ya no hay pretextos de no entregar la tarea. Ya no hay pretexto, pero también esa es una ventaja para mí como empresa o a nivel personal, porque yo tengo la información en donde quiera que esté y ahí está respaldada. Entonces lo puedo hacer desde cualquier lugar, y la disponibilidad es continua, no se corta. O sea, no hay, siempre y cuando tenga el internet yo puedo acceder. Entonces, esa es una de las características. Otra característica, Liz, es la escalabilidad. ¿Qué significa que la nube sea escalable? Bueno,
Fíjate que yo te decía que anteriormente para poder tener los datos almacenados y todo esto habría que invertir mucho en capacidad de los equipos, de espacio, de almacenamiento, de memoria, de procesador. Y de tecnología, porque aparte la tienes que ir actualizando. Cuando tú contratas un servicio de nube, tú puedes decirle a tu proveedor, yo necesito tanta capacidad de almacenamiento. Pero lo puedes decir ahorita, pero si tienes alta demanda. Pero si tu negocio baja demanda, tú le dices, sabes que ya no quiero tanto, quiero un poquito menos. Entonces ahí entra la escalabilidad, que tú puedes crecer todos los servicios en cuanto a memoria, almacenamiento, procesador, con el proveedor. Pero también tiene elasticidad, que significa que yo puedo pagar por lo que consumo, pero también puedo disminuirlo y entonces esa es una ventaja que tiene la entonces la nube. Estamos viendo que en costos es más económico. Así es. Puedo tener acceso en cualquier lado y en cualquier dispositivo, puede ser escalable. Sí. Y también es pago por consumo. Es pago por consumo porque es como cuando tú contratas, vamos a suponer, un servicio en tu casa. Tú dices, ¿como prepago? Bueno, no necesariamente prepago. O tú dices, nada más quiero un servicio de tal streaming por este mes, pero no lo quiero por un año. Entonces tú pagas por lo que estás consumiendo. No sé si también has visto pago por evento. Sí. Entonces nada más pagas por ese evento, pero ya no pagas más. Entonces esa es otra cosa que te da la nube también. Sí, claro, es que una tú gran ventaja. Exactamente. Sí. Porque esto me viene a la mente como estos famosos CRMs, ¿no? Donde tenemos toda la información de nuestros clientes. Y antes se estilaba mucho comprar el software, tener el software y tenerlo físicamente en la organización. Y con esta cuestión de las nubes, ahorita que lo estás explicando ampliamente, pues me conviene más contratar una plataforma fuera y no tener mis datos, ni tener que estar pagando a alguien técnico que venga a darle el mantenimiento a donde lo instalé y bla, 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 ¿no? Porque requiere un costo. Sí, así es. Entonces, y que lo tienes disponible siempre. Aquí lo único es que tienes que tener una buena conexión de internet y de eso te tienes que asegurar tú, porque el proveedor te va a dar el servicio, él te va a dar todo lo que tú le pides, pero tú simplemente tienes que contratar exactamente para poder acceder a todos esos recursos. Bueno, creo que con lo que te comentaba me estaba adelantando un poquito a la siguiente pregunta, ¿no? Que sería la parte del cómputo local. No sé si está relacionado con el cómputo en la nube. Sí, no podemos dejar de un lado el cómputo local porque todavía hay empresas que necesitan esto y entonces viene prácticamente aquí la combinación de las dos cosas y a veces las empresas o las personas tienen que decidir con qué trabajar, si con cómputo local o con cómputo en la nube. De acuerdo a sus funciones, sus necesidades, sus servicios, sus requerimientos, ¿no? Bueno, y entonces hay un contraste. Si hacemos una pequeña pausa y regresamos, porque creo que estos dos términos de cómputo local y cómputo en la nube sí nos va a llevar un poquito de tiempo explicarlos. Entonces, a nuestra audiencia vamos a hacer una breve pausa y ahorita regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Hola, nuevamente estamos de regreso en el programa Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital y vamos a continuar platicando con la maestra María Reina Guillermo, en donde estamos abordando el tema de cómputo en la nube y nos quedamos en dos términos muy interesantes. El primero, ¿cuál es el cómputo en la nube y cuál es el cómputo local? La diferencia, ¿verdad? La diferencia. Exactamente. Mira, en cuanto a la inversión inicial, si tú quieres tener un cómputo local, la empresa o el negocio tiene que invertir en una infraestructura tecnológica bastante cara. Comprar servidores, comprar disco duro, comprar memoria, comprar equipos, switches, routers, redes. Es una inversión de total. Cero, invertir en todo. Entonces, y en cómputo en la nube, simplemente pagas la renta. Tú te quitas ese pendiente. La inversión inicial ahí en pesos prácticamente es un abismal, ¿no? Ahora, la escalabilidad, yo te decía que estos equipos, por ejemplo, las computadoras, las tablets, todo, se van descontinuando porque se van quedando atrás en disco duro, se van quedando atrás en memoria. Y esto de la escalabilidad en el cómputo local es invertirle cada cierto tiempo. Cuando tú lo rentas en la nube,
el que se va a preocupar es el proveedor. Nosotros nos quitamos Tal vez ese yo pendiente. me voy a tener que preocupar por tener un equipo, ¿no? Que cuente con las especificaciones y con las características para poderme conectar. Ándale. Pero pues nada más va a ser mi equipo, o la tableta, el dispositivo. Sí, y cuando el ya teléfono. se vaya quedando atrás porque el software o algunas cosas requieren Eso más. ya le corresponde al proveedor. Exactamente. Es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Ahora el mantenimiento. Para darle más. Comentabas hace un momento que esta decisión en una organización depende mucho de cuáles son sus funciones, ¿no? A lo mejor si estoy empezando, no requiero contratar a un proveedor externo, sino puedo trabajarlo únicamente con mi equipo. Exacto. ¿Cómo tomar esas decisiones? Sí, depende a qué se enfoque o cuál es el servicio que está ofreciendo la empresa. Si tú lo que estás haciendo, por ejemplo, es decirle a las empresas que vas a tener almacenada tú toda la información y a ellos se los vas a dar, entonces tú tienes que invertir en el cómputo local. Pero si tú nada más vas a acceder para respaldos, para tener ahí montado tus fotos, tus archivos, tus datos, los datos entonces de tus clientes. Mejor contratas la nube. Entonces depende a qué te vayas a dedicar, lo que vayas a hacer. Por eso más adelantito platicamos los modelos de servicio. Sí, porque creo que la tendencia es esta, va para ¿no? allá. Entonces, y a veces es algo combinado. Vamos a hablar de un tipo de nube que es la híbrida y donde combina lo local con lo interesante. con eso lo se que me hace es, muy interesante. Bueno, exacto. Hay esta parte del ecosistema en la nube. ¿Qué se ¿Cómo es necesita? Sí, la ¿De nube qué se está trata? compuesta, cuando hablamos de la nube, está compuesta de centros de datos. Empresas como Google, empresas como Amazon, AWS, empresas como Microsoft Azure, que son los que son proveedores de servicios de la nube, tienen centros de datos en diferentes partes del mundo. Aquí en México está el centro de datos de todos ellos en Querétaro. Entonces, la nube está compuesta por un centro de datos. A veces, cuando tú te conectas a tu servidor de correo electrónico, tú no sabes ni siquiera dónde está tu servidor de correo electrónico, puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, se necesita un centro de datos para la nube. Se necesitan servidores. Ese sería uno de los primeros componentes, ¿no? Otros son los servidores. Redes, virtualización, que cuando hablamos de virtualización hablamos de un equipo que tiene mucha capacidad de memoria y almacenamiento, que tiene muchas aplicaciones, muchos sistemas operativos y que tiene muchos servicios. Eso está dentro de la nube. Estamos hablando de super equipos para Sí, poder super equipos, sí, estamos eso. hablando de millones y millones de inversión de los proveedores que se dedican a esto de la nube. Almacenamiento, sí o no, tú por ejemplo, bueno, la mayoría, en mi caso la familia, respaldamos, ya no traemos las fotos, ya no traemos nuestros videos ni los archivos, ya no los traemos de manera local, los tenemos respaldados en la nube y es un plan familiar de 2 teras, de 10 teras, entonces el almacenamiento es una parte importante de la nube. Entonces estos proveedores invierten muchísimo en discos duros que a veces no son discos duros físicos, sino son discos duros virtuales. Este es otro componente de la nube. Hay diferentes tipos de almacenamiento porque se puede almacenar cosas básicas como fotos, como documentos, pero también sistemas, aplicaciones, servidores de base de datos, software Reinita, especializado. perdón que te interrumpa. Me estás hablando de todo esto. Yo me imagino que estos proveedores tienen un equipo muy grande, un cuarto. ¿Cómo es donde almacenan toda esa información? De hecho, hay centros de datos que están sumergidos bajo el mar, con equipos especializados porque es mucha capacidad de almacenamiento, eso se sobrecalienta y necesita Ahora mucho entiendo enfriamiento. lo de la contaminación ambiental, pero eso es otro sí, eso es y de otro hecho tema. los servidores de la IA están sumergidos en lugares que tienen mucha cantidad de agua, por eso se menciona que es un centro de datos requiere mucho consumo de energía, es parte de eso también, la IA consume lo que es la nube, los centros de datos, entonces es muchísima capacidad de inversión que tienen estas empresas y para darnos los servicios que nosotros simplemente nos conectemos a internet y todo lo bajamos. Toda la facilidad, ¿no? Porque Así vivimos es. conectados. Bueno, entonces recapitulando los componentes porque te interrumpí, ¿nos podrías continuar? Sí, aparte de los centros de datos, lo que son los servidores, las redes, la virtualización, el almacenamiento, está el internet como medio, que aquí ellos no usan un cable UTP o de cobre como nosotros, ahí estamos hablando de fibra óptica como medio y que
que tienen routers, switches y todo lo último en tecnología óptico para que puedan tener la supervelocidad de respuesta. Tú accedes a un servicio que está en la nube como Netflix o como diferentes plataformas y a ti te baja de inmediato la imagen en tu pantalla porque ellos tienen una supervelocidad. Entonces el internet para ellos es lo máximo, ¿no? Wow. Y esos serían los componentes. Esos serían los componentes que hemos hablado sobre la nube. Okay. Así es. Me comentabas sobre los modelos. Así y me decías que había uno ahí que era híbrido. Sí, hablando de los modelos de servicio, por ejemplo, ¿qué puedo contratar o cómo lo puedo contratar? Esto es en base a las necesidades y a los requerimientos de cada empresa. Hay 3 modelos básicos. Un modelo le pudiéramos llamar que solamente contratas la nube para que te dé una infraestructura básica. Es como contratar un cuarto sin nada. Y tú, empresa o negocio o persona, tú le pones todo lo demás. Simplemente les dicen, préstenme el servidor, préstenme el equipo y todo lo demás lo voy a administrar yo. La empresa va a tener acceso a guardar sus datos y nada más, almacenamiento. Sí, y él maneja sistemas operativos y maneja todo. Ese es un modelo. El segundo modelo es el de plataforma de servicio y aquí es cuando hay empresas que se dedican a programar o crear aplicaciones y entonces piden el servicio de la nube, pero les piden ciertos software, ciertos requerimientos para que uno nada más desarrolle. Ese es el segundo modelo. Y el tercer modelo es el más utilizado, el que es el software como servicio. Y ese es el que utilizan plataformas como Netflix, plataformas que nos rentan para podernos conectar a ver nada más servicios de streaming. ¿Qué tenemos nosotros? Nada. Ellos nos dan prácticamente todo, hasta la aplicación que vamos a utilizar. ¿Sí? O sea, ya te dan prácticamente. Y hay servicios especializados que es en base a que yo necesito ejecutar cierta aplicación específica, la puedo contratar de esa forma. A lo mejor yo necesito, no quiero tener super equipos en mi computadora, simplemente quiero ejecutar ciertas aplicaciones que se vean como Office 365 o algo. Ese es otro tipo se llama Desktop as Services, o sea, el escritorio como servicio. Y bueno, hay empresas que si tú requieres almacenar gran cantidad de información, te rentan las bases de datos. Empresas como Oracle, que son los gigantes de bases de datos, ellos te rentan sus servidores para que tú tengas almacenado ahí la información. ¿Se podría decir que ese último que estás comentando es un poco más especializado? Es ya especializado para empresas de tecnología o para empresas como bancos que tienen toda su información de transacciones y todo lo demás. Información confidencial y de seguridad, que es algo que también hay que interesante. Cuidar. Exacto. Entonces, esos son los modelos de servicio. ¿Los podríamos recapitular para que nuestra audiencia los identifique? Sí, se conoce el primero como IaaS, que es infraestructura como un servicio. El segundo como PaaS, que es plataforma como un servicio. Y el tercero como SaaS, por decirlo así, que es software servicio. Y los 3 especializados, que son función como servicio, escritorio como servicio y bases de datos como servicio. Okay. Bueno, pues estos son los 4 modelos que podemos tener en la nube y bueno. Ahora sí hablamos de los tipos de nubes, porque esos son los modelos de servicio, pero también se hablan de otros términos que son los tipos de nube. Nube pública, nube privada y nube híbrida y hay hasta multinube. Entonces, ¿qué significa esto o a qué se refiere esos términos para poderlos entender? Mira, la nube pública es gratuita y tú puedes acceder sin ningún problema, como cuando tú creas tu cuenta de correo en Gmail, automáticamente te dan 15 gigas donde tú puedes subir archivos. Ese es público. Es la que generalmente manejamos y que nos dice, ya se te terminó el espacio si quieres. Bueno, cuando ya se te terminó el espacio y entonces tú ya contratas y expandes y entonces ya es un espacio tuyo, ahí ya pudiéramos decir que es una nube privada. ¿Sí? Y entonces en la nube privada tú contratas un espacio dentro del centro de datos de ellos, pero que eso nada más lo vas a usar tú y nadie más va a poder acceder. Y tenemos la nube privada, que esa es la nube privada. Y la nube híbrida es la que combina una parte pública y una parte privada. ¿Como por ejemplo? ¿Algún en específico? Bueno, cuando hay información crítica que no se debe de ver por parte de nadie, en empresas como Pemex tienen áreas que son para solamente proveedores específicos, pero que no están a nivel público. Cuando licitan,
solamente los que pueden entrar a la licitación son los que pueden acceder, entonces esa es una nube privada. Pero cuando dan a conocer información para que todos la puedan acceder, está dentro de la parte pública. Okay. Exactamente. Y te decía que hay otra que es la multinube. Y es que tú puedes contratar a diferentes empresas, diferentes servicios, diferentes nubes para diferentes cosas, y eso es multinube. Entonces, ahí está. Cada quien decide qué tipo de nube va a utilizar, si la pública, si la privada, una combinada entre pública y privada, o simplemente multinube. Muchas nubes para muchas cosas. Que es algo viable, ¿no? Exactamente. Porque es así como que, bueno, aquí tengo una información, acá tengo otra, acá puedo hacer eso, y se vuelve un poquito más versátil, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y los riesgos y la seguridad? O sea, fíjate, esto tiene algo que ver con lo que siempre hemos estado platicando. Tiene que ver con que crees contraseñas seguras, porque para poder acceder a una nube tienes que tener un usuario, tienes que tener una cuenta, una contraseña. Entonces, si tú creas contraseñas seguras, generalmente el error es el error humano. Si tú pones algo en la nube que es privado y lo pones público, pues el error fue tuyo, ¿no? Porque pusiste algo que era privado en algo público. Sí, claro. Entonces, generalmente va la tendencia, hay que tener cuidado en esa parte. Pero entonces, esa seguridad depende mucho del usuario. Del usuario. No, o sea, no tanto las plataformas me van a otorgar ellos esa tienen seguridad, equipos especializados en sus centros de datos como firewalls, que están súper equipados en cuanto a seguridad para que no los hackeen y todo lo demás, porque le están ofreciendo este servicio a muchas personas. Generalmente el error es el error humano, el uso que tú no tienes, compartir una cuenta, compartir un usuario, le das mi cuenta de tal a tal, entonces ya desde ahí empezaste a vulnerar la seguridad. Entonces es parte de lo que hay que tener en cuenta, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, rápidamente, ¿nos podrías mencionar 2 o 3 proveedores de servicio para concluir? Los más populares, lo que es Amazon AWS, que es de almacenamiento, fue de los pioneros. Tenemos de Microsoft, el Microsoft Azure, que da Office 365, el correo electrónico, lo que es el Google Cloud, que la mayoría lo utilizamos en Gmail para lo que es el Drive. Y el de Oracle, que es de bases de datos. Son los grandes gigantes que todos tienen centros de datos en diferentes partes del mundo para que todos se puedan conectar. Pues yo creo que no nos dio el tiempo. No, hay un tema o una pregunta que me queda un poquito vaga. Esto que comentaste de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo opera la nube con la inteligencia artificial. Sí, porque tú te conectas a ChatGPT, a Gemini, y te estás conectando a una base de datos que no sabes ni dónde está. Estás creando una serie de información, efectivamente. Entonces yo creo que vamos a tener que programar otra sesión. Es que válgase la redundancia. Bueno, pues fue un gusto, Reinita. La verdad que siempre es un placer entrevistarte. Y pues les agradecemos a la audiencia que nos hayan acompañado. Recuerden sintonizarnos los viernes a las 5 de la tarde por Sintonía UTETAT.